vicepresidenta de la República, Carolina Cose, apuntó contra el Partido Nacional luego de que se suspendiera el espectáculo artístico por los 100 años del Palacio Legislativo, que había propuesto una comisión integrada por representantes de todos los partidos. Cose negó que ella haya sido la responsable de la propuesta de festejo, que incluía una amplia grilla de músicos y un costo cercano a los $200.000. El evento quedó sin efecto tras el rechazo manifestado por dirigentes blancos esta semana. Buen mediodía, es un gusto recibirles con estas noticias a esta hora del mediodía, un gusto, y decirles que tenemos un cielo que se está cubriendo en estos momentos en los vientos del sector sur con una intensidad de hasta 30 kilómetros en la hora. La máxima prevista para esta jornada es de 11 grados. Con datos del Centro de Gestión de Movilidad les decimos que Williman entre 21 de septiembre y General Gregorio Suárez habrá un corte total que se va a extender hasta el 15 de agosto. Héctor Miranda desde Boulevard Artigas hasta Yauri, también un corte total con la fecha de finalización también a mediados de agosto, el 15 de agosto. Y Charrúa entre Boulevard Artigas y Magallanes, un corte total hasta el 27 de agosto. @mtránsito, @y Vamos con los titulares que vamos a desarrollar esta jornada. La Federación de Trabajadores de ANCAP volvió a ocupar de forma sorpresiva la refinería de La Teja este viernes de cara a la bipartita con las autoridades de la empresa estatal fijada para el próximo martes. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que buscará incorporar a la negociación colectiva la implementación de planes de vivienda para trabajadores estatales y municipales y créditos limpiasueldos para unificar las cuotas de quienes están sobreendeudados. La Asociación de Funcionarios Judiciales alertó sobre el proyecto de ley a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento, que busca la separación de la Defensoría Pública del Poder Judicial, transformándola en un órgano descentralizado, y expresó su rechazo a la creación del Ministerio de Justicia. El ministro del Interior, Carlos Negro, enfatizó que la Ley de Acceso a la Información, el Código del Proceso Penal y 2 decretos reglamentarios del año 2012 establecen el marco legal que ampara la decisión de reservar por 15 años la información sobre el operativo de seguridad del Clásico del 6 de julio. El Ministerio del Interior brindó detalles del operativo de seguridad para el Clásico entre Peñarol y Nacional, que se disputará mañana a la hora 15 en el Estadio Campeón del Siglo. Pese a que el partido se jugará sin presencia de público, se dispuso el despliegue de unos 150 efectivos policiales en el entorno del estadio y en varios puntos estratégicos de la ciudad. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ordenó periciar 4 discos duros que fueron desenterrados del terreno en el que vivió Juan Carlos Esponda Martínez, un exfuncionario del órgano coordinador de operaciones antisubversivas, OCOA. Comenzando el desarrollo informativo, les contamos que sigue dando que hablar el tema de los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, dijo estar extrañada por el tratamiento mediático sobre los preparativos de esta celebración del centenario del Palacio Legislativo, a lo que calificó de novela armada. La presidenta de la Asamblea General reclamó respeto por la historia que representa el Palacio Legislativo, también por la democracia y el país. Cose enfatizó que el pueblo no se merece ese tratamiento en un tema tan importante y afirmó que ninguna de las actividades fue propuesta por ella, sino fueron el resultado del trabajo de los funcionarios de la institución. La verdad que estoy muy extrañada del castillo de naipes que se ha armado, es como una cosa difícil de entender. Primero que nada quiero decirle a la población que esto es un proceso de celebración del aniversario de los 100 años de la inauguración de nuestro Palacio Legislativo, que es un proceso que empezó en 1902
y se extendió incluso más allá de 1925. Es un proceso muy interesante, en una época del Uruguay muy interesante también, donde la impronta de don José Valle Ordóñez y del sistema político marcó lo que ahora tenemos como un edificio que alberga la casa de las leyes, ¿no? La casa de la democracia. Entonces yo creo que primero tenemos que tener un respeto con respecto a este aniversario. Con respecto a esta, digamos, esta novela que se ha armado, yo ya me expresé, pero lo que quiero decir es que hay muchas propuestas, ninguna propuesta es presentada como cerrada, no fue una propuesta mía, lo de armar un espectáculo, se conversó en la comisión administrativa, los funcionarios trabajaron y presentaron distintos números estimativos, porque ni siquiera se abrieron los procesos competitivos, cuando uno decide, bueno, allá vamos, pero la verdad que muy extrañada. Yo misma a la segunda reunión de la comisión dije que había que suspenderlo, pero lo importante es que no nos quedemos en eso. Lo que me parece que no es respetuoso con respecto a la historia del Palacio Legislativo, incluso con respecto a la historia del Uruguay, es quedarnos en esa anécdota muy difícil de entender para mí, y que creo que el pueblo uruguayo no se merece. Por su parte, la bancada bicameral del Partido Colorado manifestó su apoyo a la conmemoración de los 100 años del Palacio Legislativo, aunque se desmarcó del espectáculo originalmente planificado para el sábado 23 de agosto. El diputado Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, justamente manifestó que realizó una serie de propuestas, entre las que se encuentran invitar a ex legisladores y ex funcionarios del Parlamento, y sugirió realizar una publicación oficial que detalle la historia de la construcción del emblemático edificio. Nosotros, como Partido Colorado, lo que queremos es que se conmemoren estos 100 años. Realmente es fundamental, es la casa de nuestra democracia, es un símbolo de la República, donde el Partido Colorado tuvo mucho que ver, incluso en su construcción. Don José Valle Ordóñez fue quien puso la piedra fundamental para la construcción del Palacio Legislativo. Por lo tanto, nosotros queremos conmemorar, queremos hacer eventos para que la gente pueda visualizar lo que han sido estos 100 años de esta tradición democrática formidable. Después, en lo que podemos diferenciar es en qué tipo de cosas se deberían de hacer. Nosotros concordamos con la vicepresidenta de que hay que hacer una asamblea general, de que existe la posibilidad de convocar a la Sinfónica del Sodre para darle un realce cultural, eso también es muy importante, la posibilidad de la presentación de un libro. Nosotros entendemos de lo que sí no se puede hacer es que en el marco de la situación económico-financiera y las restricciones presupuestales, creemos que tenemos que ir hacia una sobriedad republicana, que a lo mejor el espectáculo que se estaba programando no cumplía justamente con ese principio. Yo creo que la equivocación parte de que la convocatoria vino muy sobre la fecha, muy encima de lo que es el 25 de agosto, que es cuando se cumplen los 100 años. Creo que ahí sí hubo un error, porque con más tiempo hubiéramos tenido la oportunidad de deliberar y de hacer propuestas que pudieran tener el consenso de todos los partidos políticos. Bien, y ahora vamos a tomar contacto con nuestro compañero Eduardo Delgado, que trae informaciones sobre unas denuncias realizadas por beneficiarios del Plan Mides. Buen mediodía, ¿cómo estás, Eduardo? Así es. De eso estamos hablando, de estas denuncias de diferentes beneficiarios del Plan Mides sobre el retiro que iban a hacer de su garrafa mensual y se encontraban con que ya había sido retirada sin su consentimiento, lo que derivó en investigaciones que dieron con 2 personas involucradas a empresas presuntamente responsables de estas maniobras fraudulentas. Para conocer un poco más de esta situación, estoy con Juan Martín Fernández, es el director de transferencias y análisis de datos del Mides. Justamente, Juan Martín, ¿cuál fue la operativa y cómo el Mides logra darse cuenta de esta irregularidad? Es tal cual, bueno, buenos días, es tal cual lo venías relatando, o sea, fuimos constatando, en la administración anterior se fueron constatando denuncias de beneficiarios de este subsidio. Es un subsidio que del 50% del precio de la garrafa, que está destinado a los beneficiarios del Ministerio de Salud Social que reciben las prestaciones Tarjeta Uruguay Social, AFAN, Plan de Equidad y Asistencia a la Vejez.
si estás dentro de esas prestaciones, tienen derecho a este subsidio, que son hasta 12 garrafas en el año y hasta un máximo de 2 por mes. Entonces, las personas iban a hacer su canje mensual y se encontraban con su garrafa había sido canjeada, porque anteriormente funcionaba en sus inicios este subsidio con la cédula de identidad. Bastaba tener la cédula de identidad, el número de cédula, y a partir de eso fue que se hizo esta estafa que el día de ayer, por suerte, se conoció el resultado de que quedaron condenados dos de los vendedores de garrafa que estafaban a estas personas beneficiadas del Ministerio de Desarrollo Social. Pero ya a partir de estas denuncias que se venían haciendo en años anteriores, en febrero de este año, la administración anterior, se empezó con una nueva modalidad que obligaba a los beneficiarios del MIDES, para poder acudir a este beneficio, bajarse una aplicación, tu app. Esto es muy sencillo, es a través de un formulario que está en la página del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí acceden a esta aplicación y con esa aplicación es que se puede canjear la garrafa ahora, o sea, no como se hacía antes, que se hacía con la cédula de identidad. Entonces esto le da mucho más seguridad a las personas. Nosotros cuando llegamos el 1 de marzo nos encontramos con que este proyecto venía empezando y nos pareció bien, porque justamente atendía la seguridad, que era uno de los componentes más frágiles que nosotros entendíamos de la modalidad, cómo venía funcionando, y la decidimos potenciar, y con mucho trabajo de las oficinas territoriales y los técnicos del ministerio, que pudieron ayudar a la gente a bajarse esta aplicación, porque a veces puede haber algunas dificultades tecnológicas. Es muy sencilla igual, de hecho, si no tenés el celular, no es muy bueno el celular, no es necesario, porque incluso funciona esta aplicación hasta por mensaje de texto. Entonces algo muy sencillo, y venimos viendo cómo la gente se viene sumando. De un total de 280.000 potenciales beneficiarios de este beneficio, valga la redundancia, ya casi 200.000 beneficiarios se han pasado a esta nueva modalidad, y en estos meses que viene funcionando no hemos recibido ningún tipo de denuncias en las oficinas. Sí hemos recibido este tipo de consultas respecto a las dificultades tecnológicas, pero rápidamente ha sido corregido y ayudado, por suerte. Muchas gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Como decíamos, Juan Martín Fernández, director del MIDES, sobre esta situación, bueno, solucionada en principio, y además con esta nueva aplicación que justamente evita que nuevamente se repitan este tipo de maniobras. Muchísimas gracias, Eduardo, y ahora vamos a tomar contacto con nuestra compañera Abril Mederos con otro tema. Abril, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía para ti también, sí, porque acaba de finalizar la reunión que mantuvo el senador del Partido Nacional, Martín Lema, con vecinos de la localidad de Casupa a raíz de este proyecto que se quiere instalar en este sitio. Vamos a escucharlo, está hablando ahora. Afirmo de que el gobierno puso al país en una situación de inestabilidad con este tema. Hay inestabilidad jurídica, lo compartíamos en la reunión, porque si hay un cambio de objeto se tiene que empezar todo de nuevo. Inestabilidad económica, porque no se conocen los costos finales. Inestabilidad ambiental, porque no hay estudios de impacto ambiental. Inestabilidad estratégica, porque no se desconcentran los riesgos recurriendo a una fuente alternativa, sino que se va a la misma fuente que ya está probado que colapsó. Y a todas estas inestabilidades se agrega la preocupación de los vecinos, que es absolutamente entendible. Desde productores ganaderos, que nadie les fue a comentar en qué consistía, cuáles eran los avances de estas acciones, y no saben si invertir, si no invertir, si contar con el mismo personal, si no contar. Desde tamberos, desde trabajadores que también tienen una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar en un gobierno que hizo anuncios sin estar la etapa desarrollada como debería estar. Entonces, a todas las inestabilidades que les hablé, también hay una inestabilidad laboral, una inestabilidad productiva y humana, porque mucha gente no sabe qué va a pasar, y sin saber qué va a pasar tiene que tomar unas decisiones en este tiempo sin que haya una dirección concreta y estabilizada por parte del gobierno. Yo no tengo ninguna duda, y cada vez lo reafirmo más, que el ministro de Ambiente no está dando con la talla. No está dando la talla. Entonces, los vecinos seguramente le piden una reunión, y yo creo que a esta altura tiene que dar la reunión, tiene que escuchar otras posiciones.
no puede seguir obsesionado con la cancelación de un proyecto que estaba encaminado hacia tener una fuente alternativa en el suministro de agua potable y que creo que todavía está a tiempo de actuar en otra dirección, que es la dirección que como país da estabilidad. ¿Y qué se le dice a los vecinos teniendo en cuenta de que parece ser que el gobierno va a avanzar en este sentido? Bueno, ahí yo creo que tiene que dar la cara el ministro de Ambiente, que es el principal obsesionado con este tema. Yo creo que mucha gente no entiende cómo teniendo una fuente alternativa totalmente encaminada se va a recurrir a la misma, a la cuenca de Santa Lucía, con todos los riesgos que eso genera desde el punto de vista estratégico y con la inestabilidad que recién les comentaba. Creo que al menos el ministro que no ha dado de la talla tiene que dar la cara, darles una reunión, explicarles y también recibir un poco los elementos que tenían, que capaz ya los compartieron con ustedes, pero desde el punto de vista productivo, laboral y humano, yo creo que son sumamente atendibles. Sin embargo, el proyecto de Arasatí también tenía críticas de muchos productores de esa zona, diciendo que los perjudicaba. ¿No es un hecho de que donde se haga va a afectar gente? Es absolutamente incomparable por varias razones. La primera, el proyecto de Arasatí era una fuente alternativa. Acá, desde el punto de vista estratégico, estamos concentrando los riesgos. El proyecto Arasatí avanzó en la etapa jurídica. Acá capaz que hay que volver a empezar el proceso. El proyecto Arasatí estaba cuantificado desde el punto de vista económico. Acá no se sabe cuánto va a costar. Y el proyecto Arasatí tenía estudios de impacto ambiental, y este no los tiene. Y aparte, que también lo hablábamos, estamos encontrando un doble discurso por parte del ministro de Ambiente todos los días. En Paysandú, en el proyecto de hidrógeno verde, el ministro de Ambiente sostuvo que era inadmisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo. Acá son 400 hectáreas. O sea, en un lugar es inadmisible y en otro no es admisible, según quien haga el daño. No está protegiendo el daño ambiental. Entonces es sumamente complejo que el propio ministro de Ambiente esté vulnerando la ley de protección ambiental en muchos casos y en algunos casos justificando el impacto ambiental negativo y en otros casos no. Según lo haga el privado. Estábamos escuchando a Martín Lema, senador del Partido Nacional, con esta nueva reubicación de la planta potabilizadora de agua. Vamos ahora con otros temas, porque la Federación de Trabajadores de ANCAP volvió a ocupar de forma sorpresiva la refinería de La Teja este viernes de cara a la bipartita con las autoridades de la empresa estatal fijada para el próximo martes. El reclamo por la incorporación de más personal y el fin de la tercerización laboral, el paro de la refinería se mantendrá hasta las 14 horas, aunque con labores de guardia gremial, mientras que el del sector de mantenimiento será de 24 horas. Esto está marcado en todo el plan de lucha presupuestal que estamos llevando adelante. Si bien el día martes, en la reunión que tuvimos tripartita, hubo un cambio de actitud de ANCAP al ir el vicepresidente del directorio, jerarquizó la reunión, hubo algún cambio de actitud en cuanto a algunos puntos, no hemos tenido propuestas concretas, que un poco en esa reunión nos pidieron 24 horas para analizar y poder responder. Si bien nos convocaron para el martes que viene sin una respuesta, nosotros estamos pidiendo de cara al martes que viene tener algún planteo formal para analizar y poder dar alguna respuesta. Acá en la refinería de La Teja, toda la parte de mantenimiento, administración, toda la parte de logística está toda parada y va a estar el resto del día. En lo que son los compañeros y compañeras operarias de refinación, están con guardia gremial, o sea, con algunas tareas puntuales. No se están haciendo trasiegos, por ejemplo, de gas a la tablada y algunas de esas tareas. Pero bueno, el grueso de las tareas de La Teja están todas suspendidas. ¿Qué es lo que están reclamando y qué propuesta desean de la empresa estatal? Bien, ahí hay propuestas en dos sentidos. La primera es poder empezar a estudiar con ANCAP recuperar vacantes. Nosotros nos eliminaron 800 en 10 años, si bien no estamos pidiendo ya todas, pero por lo menos ingresar un proceso de aumento de rubro en la parte de ingreso de personal y además el planteo de la destercerización. O sea, en áreas que son tareas permanentes, anuales, yo siempre digo, tengo dos compañeras que hacen el mismo trabajo que yo, bueno, esa plata que se gasta en empresas privadas, que gastan más los sueldos, que no tienen los mismos derechos que nosotros, pasarla al rubro salarios y con eso podés crear más cargos de lo que tenés hoy. O sea, es aumento de cargos sin aumentar el gasto.
Tras la falta de acuerdo para alcanzar un convenio salarial marco entre los funcionarios públicos y el gobierno, los sindicatos buscarán incorporar a la discusión la construcción de planes de vivienda para trabajadores estatales y municipales y créditos limpiasueldos para unificar las cuotas de quienes están sobreendeudados. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que el rechazo a los lineamientos del Ejecutivo fue unánime porque no contemplan ningún punto de crecimiento salarial con relación a los escalafones más sumergidos. Tiene esa dificultad, ¿no?, de que puede haber algún sindicato, digamos, con menos peso o con alguna situación disímil a los que tienen más estructura, que pueda de alguna manera quedar un poco radiado. Esperemos que no sea así, por eso era importante la posibilidad de firmar en la rama, pero lo que se pueda firmar en las ramas yo creo que pueden traccionar a favor de que el piso sea un poco más alto de lo que estaba establecido en el convenio que nos ofrecía el Poder Ejecutivo. El Departamento de Estatales y Municipales del PCNT va a estar monitoreando esta situación y quedó pendiente de que después que se reúnan las mesas de rama, volver nuevamente al Consejo Superior a ver si podemos unificar un poco los criterios para que nadie quede muy rezagado. Según López, en la administración pública hay muchas inequidades salariales y de horarios y reclamó por ingreso de personal que solo en administración central perdieron 3.000 puestos de trabajo en el gobierno anterior. Pero hay otras propuestas que buscan incorporar. Hay elementos que no han estado todavía en consideración, que para nosotros son importantes y que pueden vestir un convenio, como son, por ejemplo, con el nivel de endeudamiento que tienen los trabajadores estatales, buscar algún mecanismo de limpiasueldos para que los trabajadores puedan tener más líquido como para poder afrontar sus necesidades. ¿Que le perdonen las deudas, dice usted? Y bueno, más que no que se perdonen, sino que se pueda generar, digamos, paquetes que se compren esas deudas y que el trabajador quede con una cuota sola. La Asociación de Funcionarios Judiciales alertó sobre el proyecto de ley de estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento, que busca la separación de la Defensoría Pública del Poder Judicial, transformándola en un órgano descentralizado, y expresó su rechazo a la creación del Ministerio de Justicia. El sindicato reclama la convocatoria de un ámbito de diálogo nacional sobre el sistema de justicia, además de un aumento de la asignación presupuestal de 0,7% del PBI que lo lleve al 2% del presupuesto nacional. Vemos con preocupación un proyecto de ley que está en la órbita de la Comisión de Constitución y Código del Parlamento, donde plantea la independencia de la defensa pública a un órgano centralizado. En primer lugar, consideramos que todo lo que tiene que ver con la justicia tiene que ser discutido a nivel social, ¿no? Es cierto que dentro del Poder Judicial la defensa pública no ha tenido el rango que tiene, que no ha sido atendida de la mejor manera posible, pero tampoco consideramos que sacándola del Poder Judicial, debilitando a un del Estado, eso va a tener mejores... Va a funcionar mejor. Porque el problema que tiene la defensa pública, como al igual que el problema que tiene todo el sistema de justicia, es los pocos recursos. Y lo que a su vez este proyecto de ley, que también está en la órbita parlamentaria, no contempla a 250 trabajadoras y trabajadores que también forman parte de la defensa pública, porque tengamos en cuenta que es muy importante la cantidad de defensores por la labor social que eso cumple, pero para que esas cosas puedan pasar es necesario todo un aparato administrativo y funcional que en este proyecto de ley no se está tomando en cuenta. Estamos hablando de casi 250 compañeros que no están siendo contemplados. El ministro del Interior, Carlos Negro, fundamentó legal y jurídicamente la decisión de reservar por 15 años la información relativa al operativo de seguridad desarrollado en el Clásico del 6 de julio en el Estadio Centenario. Negro enfatizó que la Ley de Acceso a la Información, el Código del Proceso Penal y 2 decretos reglamentarios del año 2012 establecen el marco legal que ampara la decisión tomada por el Ministerio. En la medida que esos operativos se revelaran, lo que hacemos es poner en alerta a los posibles infractores de la ley en cada caso. Por lo tanto, la razón y el sentido de la reserva de algunos datos relativos a la policía es para salvaguardar la seguridad pública.
Eso es lo que refiere a la ley de acceso a la información pública. Pero además tenemos el complemento que el artículo 259, inciso sexto del Código de Procedimiento Penal impide revelar datos de la investigación. Si lo que se pide son datos de una investigación penal, como es la que está en curso por el clásico del 6 de junio, si lo que se pide es eso es imposible de revelar porque revelarlo determinaría la comisión de un delito, eventualmente por parte del ministro o algunos funcionarios del ministerio. Por tanto, ley de acceso a la información y Código de Procedimiento Penal y decretos de 2012. Ese es el marco regulatorio que tenemos y esa es la razón y el motivo y la circunstancia por la cual el ministerio, como en otras ocasiones, decide no revelar esos datos que se le solicitan y lo hace por un plazo. La ley de la información, de acceso a la información establece 15 años de máximo. La regla en estos casos es negar la información por plazos que rara vez son menos de 10 años y en general son por 15. Esto es una regla de esta administración y de la pasada. Fíjese que el año pasado tuvimos 28 solicitudes de acceso a la información pública que fueron negadas por la administración pasada. Y en varios de esos casos, o casi todos, el plazo fue también por 15 años. Que sí hubo algunos por 20 años, que era ilegal. Pero esto es una norma, es una regla de este tipo de situaciones. El Ministerio del Interior brindó detalles del operativo de seguridad para el clásico entre Peñarol y Nacional, que se disputará mañana a las 3 de la tarde en el Estadio Campeón del Siglo. Pese a que el partido se jugará sin presencia de público, se dispuso el despliegue de unos 150 efectivos policiales en el entorno del estadio y en varios puntos estratégicos de la ciudad. La Policía Nacional desplegará un operativo de seguridad para el clásico que se disputará mañana en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la segunda fecha del torneo clausura de la Liga AUF Uruguay. Si bien el encuentro se desarrollará sin público general, la Policía Nacional definió un plan integral de seguridad orientado a prevenir posibles desórdenes y garantizar el normal desarrollo del evento deportivo, tanto en el entorno del estadio como en otros puntos estratégicos de Montevideo, para el cual se destinaron en general unos 150 efectivos. Desde la noche del miércoles 6 de agosto se llevan adelante tareas preventivas en distintos puntos de la capital. Previo al encuentro se realizarán inspecciones en las instalaciones del estadio con el objetivo de detectar elementos no autorizados. Una vez finalizadas estas tareas, el estadio será entregado al personal de seguridad privada contratado por el club organizador. Durante y después del evento se implementarán dispositivos de observación y análisis de información para detectar y responder a eventuales factores de riesgo. Además, se establecerán puntos de control, canalización del tránsito y organización vehicular en las principales vías de acceso al estadio. También se garantizará el acompañamiento a las delegaciones deportivas y al equipo arbitral como parte de los protocolos habituales de custodia. El operativo contará con la participación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Guardia Republicana, Policía Caminera, Bomberos, Policía Científica, Centro de Comando Unificado y las jefaturas de policía de Montevideo y Canelones. Seguimos en MD Noticias con 10 grados de temperatura en estos momentos en Capital y nos vamos rápidamente a exteriores porque nuestra compañera Abril Mederos tiene novedades justamente con quienes vinieron desde el departamento de Florida. Adelante, Abril. Exacto, Pilar. Estamos ya con los vecinos de Casupá que, como mencionábamos más temprano, se reunieron esta mañana aquí en el Parlamento con el senador del Partido Nacional, Martín Lema, justamente a razón de sus preocupaciones en torno al proyecto que busca instalar una represa en esa localidad. Saludamos a Álvaro Rivadavia y Leticia Peralta. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál fue el planteo concreto al legislador? ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros vinimos acá a informarnos y a informar. Somos un grupo de vecinos que nos autoconvocamos, que vamos a ser afectados por la represa, por el lago de la represa que se va a construir en Casupá, y que notamos que dentro de la información de prensa, que es la única que hemos visto porque no hemos recibido ningún otro tipo de información,
hay un montón de cuestiones sociales, medioambientales, económicas, que no se están ponderando y que a nuestro criterio son importantes. Entonces, en vista de que el proceso continúa y que no tenemos un feedback, una comunicación con las autoridades que están tomando las decisiones, tomamos la iniciativa de podernos comunicar para transmitirle esas cuestiones. Y en pos de eso emitimos unas cartas al presidente Orsi, al ministro Ortuño, a la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, a la Comisión de Ambiente de ambas cámaras, y el único que nos contestó fue Lema. Por eso vinimos a hablar con Lema. Pero nuestra idea es hablar con todo el espectro político y con todas las autoridades posiblemente. Inclusive queremos aprovechar la oportunidad para pedirle una reunión urgente al ministro Ortuño, porque creemos que podemos proporcionarle información e inclusive invitarlo a concurrir a la zona, que puede ser relevante, para nosotros lo es, sobre las cuestiones ambientales y sociales que tiene este proyecto, que estoy seguro por la información circundante que no se están teniendo en cuenta. Justamente quería consultarles cuáles son esas preocupaciones en torno a lo ambiental y a la afectación que podría suponer en esta localidad, sobre todo lo que respecta a la inundación de los predios. ¿Qué nos puedes detallar? Y los predios son un montón, hay como 90 padrones que quedarían bajo agua, o sea, 3.000 hectáreas alrededor, se estima esa cantidad que serían inundadas, y sobre eso también están las 430 hectáreas que son de monte nativo, que se formó desde hace cientos de años, que se encuentra ahí en esa cuenca, y que si la represa se llega a realizar, eso se pierde, y por ende la flora y la fauna del lugar. Y como a nosotros en particular, o sea, somos una familia que trabajamos en un predio que da justo a la costa del arroyo y nos quedaríamos sin trabajo, sin casa y nos tendríamos que realojar, no sabemos dónde. Entonces nos preocupa por muchos lados esta cuestión y necesitamos que la población se informe, nos escuche, porque hasta ahora nadie nos ha escuchado, y sobre todo que exigimos que se hagan los estudios necesarios para ver si este proyecto no tiene en realidad impacto ambiental que en un futuro nos podamos llegar a arrepentir, ¿no? O sea, recién iniciamos en este camino, pero la necesidad era de que nos escuchen. Muchísimas gracias. La palabra de los vecinos de la localidad de Casupá, esta agrupación de habitantes de este lugar de carácter independiente políticamente, lo aclaraban recién en el marco de esta intención que tienen de dialogar con las autoridades para obtener información más concreta en torno a esta iniciativa. Muchísimas gracias, Abril. Nosotros seguimos con otros temas. El Ministerio de Salud Pública puso en marcha hoy la denominada Acción Nacional por la Salud Mental, que se inicia con el lanzamiento del registro de iniciativas públicas y privadas en la materia. La directora general de la Salud, Fernanda Nosar, dijo que como parte de la estrategia diseñada en esta administración, se debe cumplir con el mandato de la Ley de Salud Mental que prevé el cierre de los manicomios. Los dispositivos de primer nivel de atención, donde profesionales formados en salud mental, especialistas, pero también médicos generales, médicos de familia, licenciados en enfermería, formados en salud mental, abordan en primera línea a personas que requieren atención, y también los dispositivos denominados especializados, es decir, allí sí recurrir al profesional especializado psicología y psiquiatría. En ese sentido nos hemos reunido con todas las prestadores de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud y delineado en estos primeros meses la implementación de esos dispositivos, lo cual estamos auditando y nos volvemos a reunir en breve. Y por otro lado, se comenzó a trabajar en la comisión denominada de tiempos de espera en el ámbito de la JUNASA y con los representantes de los diferentes prestadores, justamente delineando estrategias, unidades de gestión clínica que contribuyan en los tiempos de espera de personas que requieren atención en salud mental, pero del resto también
de las necesidades. La ley de salud mental prevé el cierre de los denominados manicomios, cosa que no se ha cumplido. ¿Qué prevé esta administración para este quinquenio? Bueno, eso es, en primer lugar, es algo que tenemos que cumplir. Es una ley que está vigente, que hemos analizado y que para cumplir con el cierre de los dispositivos monovalentes o los denominados manicomios, necesariamente tenemos que tener implementado el resto de los dispositivos necesarios para la atención adecuada en comunidad de todas las personas que lo requieran. Y eso es justamente lo que estamos desarrollando. Empezar a incluir las necesidades de atención en el primer nivel de atención e incluir el resto de los dispositivos que permitan la reinserción y la incorporación dentro de la atención en salud en general de las personas con necesidades agudas de atención de la salud mental es lo que nosotros tenemos que cumplir y estamos trabajando con los prestadores. En este último tramo de MD Noticias vamos a ir rápidamente con información internacional. Y esta vez lo hacemos de la mano con nuestro compañero Alejandro Gavar. Alejandro, bueno, siempre convulsionado el mundo, ¿no? ¿Cómo es esa mirada? Así es, Pilar, buen mediodía. La cosa está muy complicada y ha sido una semana particularmente difícil que ha tenido como corolario, y con esto vamos a comenzar, la decisión que hace algunas horas nada más ha tomado el Gabinete de Seguridad israelí de ocupar la Franja de Gaza, comenzando por la propia ciudad de Gaza y desplazando a miles de personas hacia otros puntos del enclave palestino. Esto ya lo había anunciado el primer ministro Benjamín Netanyahu en una nota exclusiva que había dado en Fox News, anunciando justamente la decisión que iba a analizar y que después terminó aprobando, después de muchísimas horas de debate hasta la alta madrugada, ese Gabinete de Seguridad de Israel. Las reacciones han sido inmediatas y la mayoría contrarias a la decisión que ha tomado, tanto desde el exterior como desde el punto de vista interno. Comencemos por adentro del propio Israel, donde el líder de la oposición, Yair Lapid, ha dicho que esto es un disparate, donde antes que se tomara esta decisión, un grupo de 600 personas, entre las que se encontraban exdirectores del Mossad, exdirectores del Shin Bet, altos jefes militares israelíes, le habían pedido al presidente Donald Trump que convenciera a Netanyahu de dejar esta ofensiva en Gaza, que los objetivos ya estaban logrados y que lo único que importaba era rescatar a los rehenes con vida. Lo que ocurre ahora, o lo que va a ocurrir ahora, es prácticamente una sentencia de muerte para esos rehenes, ya lo dijo Hamás. Israel ha decidido sacrificar a sus rehenes. Los familiares también presionan en medio de manifestaciones desde dentro de Israel y otros estamentos que entienden que este paso que se está dando es muy peligroso. También hay un análisis político. El apoyo de Benjamín Netanyahu lo tiene sobre todo en los sectores de ultraderecha, más conservadores y expansionistas. Por ejemplo, en ese gabinete de seguridad está el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gavir, y también el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quienes son decididamente partidarios de ocupar definitivamente la Franja de Gaza. Claro está que hay una confusión, o por lo menos una contradicción, en el término que se utiliza, porque Netanyahu dijo que no va a anexionarse Gaza, pero que sí la va a ocupar, y que la decisión que se ha tomado es preservar un cordón de seguridad para Israel y después, posteriormente, no se sabe cuándo, entregarle a no se sabe qué autoridades precisamente la Franja de Gaza. Todo esto ha generado reacciones muy claras. En Estados Unidos, por supuesto, hay malestar con esta decisión. Se ha dicho por parte de algunos funcionarios de la Casa Blanca que Trump ha puesto el grito en el cielo antes que se tomara, pero por otro lado también hay señales muy claras. El segundo aliado militar de Israel es Alemania, quien ha dicho que la existencia del Estado de Israel es una razón de Estado para la propia Alemania, pero resulta que en las últimas horas, a raíz de estas decisiones, también Alemania ha tomado una medida que no se esperaba y que la ha anunciado el canciller Friedrich Merz, que es dejar de prestar asistencia militar a Israel, algo impensado hasta hace pocos días nada más, incluso cuando estuvo el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, visitando la región y apoyando, sí, la existencia del Estado de Israel, el derecho de Israel a defenderse, pero poniendo ya algunas razones por las cuales Israel no debería seguir adelante con esto que está ocurriendo en Gaza, donde la gente se está muriendo de hambre ya desde hace muchísimas semanas, donde los muertos han pasado la cifra de 61.000 y donde además está cada día esa sangría de 30, 40, 50 muertos que ocurre en los puntos de distribución de ayuda humanitaria. La Unión Europea también ha prometido sanciones a Israel, ha
justamente pedido que se deje de asistir militarmente a Israel, ni que hablar de Naciones Unidas a través justamente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien se ha manifestado muy claramente con respecto a esta decisión que no se sabe dónde va a terminar y lo único que hace es agregar más fuego a la guerra que ya existe en la Franja de Gaza. Las horas van a ser cruciales para ver cómo va evolucionando, porque minuto a minuto, y seguramente en la edición central de MBD Noticias vamos a tener alguna información más de lo que va a ocurrir a lo largo de la jornada. Ahora nos vamos a otro tema, que bien podría ser digno del realismo mágico, aquel que nos enseñó Gabriel García Márquez y otros grandes escritores latinoamericanos. Tiene que ver con un viejo conflicto que resurge a partir de un fenómeno geográfico. Estoy hablando de lo que podría ser el regreso de la guerra de Leticia. ¿Por qué? Porque Leticia es una localidad que está en Colombia, en la triple frontera con Brasil y con Perú, con la ciudad de Tabatinga del lado brasileño, con Santa Rosa del Loreto del lado peruano. Bueno, la situación comenzó a desarrollarse esta semana cuando Colombia reclamó la isla Santa Rosa de Loreto, que es una isla que pertenece a Perú y que ha tenido justamente a partir de los últimos días el rango de municipio, y eso fue lo que ha desatado justamente la polémica fronteriza. La guerra de Leticia ocurrió en la década del 30, cuando, por cuestiones limítrofes sobre el río Amazonas, Perú y Colombia fueron a la guerra. Fue saldado este asunto, se determinaron las fronteras, los límites, pero ocurrió que el río Amazonas y los caprichos geográficos hicieron que creciera una isla que se sumó o que forma parte de lo que era, y eso es lo que reclama Perú, la isla de Chinería, que pertenecía a Perú y que allí, bueno, se fue desarrollando otro islote que Perú ocupó. Hay 3.000 habitantes, hay un municipio, hay otros estamentos sociales, y el presidente Gustavo Petro ha decidido reclamarlo y dijo que esta es una cuestión que debe darse o a nivel binacional o a través de los estrados internacionales. Y para demostrar la fuerza con la que ha tomado esta decisión, hace apenas unas horas, decidió celebrar el Día del Ejército y la batalla de Boyacá, que dio lugar a la independencia de Colombia en la ciudad de Leticia, frente a la isla de Santa Rosa del Loreto. ¿Qué pasó del otro lado? Llegó el jefe del gabinete peruano, hizo todo un acto donde reclamó para la soberanía peruana la isla de Santa Rosa del Loreto, dijo que eso no está en discusión, que la isla pertenece a Perú. Eso lo reafirmó la presidenta Dina Boluarte desde Japón, dijo que el pueblo hermano colombiano debe comprender que esta isla pertenece a Perú y no a Colombia. Veremos cómo se desarrolla todo esto, que tiene ribetes tal vez un tanto folclóricos, porque se piensa por allí qué importancia puede tener un islote crecido en los últimos años a partir de un fenómeno geográfico, pero parece que ha hecho surgir o resurgir viejos resquemores fronterizos, en este caso entre Colombia y Perú. Brasil, calladito la boca, está del otro lado, pero forma parte también de esa triple frontera. Estaremos desarrollando también otras informaciones a partir de la edición central de MBD Noticias. Muchísimas gracias, Alejandro. Compleja la relación entre los vecinos entonces, y seguiremos ampliando sobre este tema. Nosotros hasta aquí llegamos con esta edición mediodía de MBD Noticias, la actualización en la edición central a las 18:30. Pasen ustedes muy bien, muy buen fin de semana. La Federación de Trabajadores de ANCAP volvió a ocupar de forma sorpresiva la refinería de La Teja este viernes de cara a la bipartita con las autoridades de la empresa estatal fijada para el próximo martes. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que buscará incorporar a la negociación colectiva la implementación de planes de vivienda para trabajadores estatales y municipales y créditos limpiasueldos para unificar las cuotas de quienes están sobreendeudados. La Asociación de Funcionarios Judiciales alertó sobre el proyecto de ley a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento, que busca la separación de la Defensoría Pública del Poder Judicial, transformándola en un órgano descentralizado, y expresó su rechazo a la creación del Ministerio de Justicia.
El ministro del Interior, Carlos Negro, enfatizó que la Ley de Acceso a la Información, el Código del Proceso Penal y 2 decretos reglamentarios del año 2012 establecen el marco legal que ampara la decisión de reservar por 15 años la información sobre el operativo de seguridad del Clásico del 6 de julio. El Ministerio del Interior brindó detalles del operativo de seguridad para el Clásico entre Peñarol y Nacional que se disputará mañana a la hora 15 en el Estadio Campeón del Siglo. Pese a que el partido se jugará sin presencia de público, se dispuso el despliegue de unos 150 efectivos policiales en el entorno del estadio y en varios puntos estratégicos de la ciudad. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ordenó periciar 4 discos duros que fueron desenterrados del terreno en el que vivió Juan Carlos Esponda Martínez, un exfuncionario del órgano coordinador de operaciones antisubversivas, OCOA. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, apuntó contra el Partido Nacional luego de que se suspendiera el espectáculo artístico por los 100 años del Palacio Legislativo, que había propuesto una comisión integrada por representantes de todos los partidos. Cose negó que ella haya sido la responsable de la propuesta del festejo, que incluía una amplia grilla de músicos y un costo cercano a los $200.000. El evento quedó sin efecto tras el rechazo manifestado por dirigentes blancos esta semana.